Arrancamos nuestras crónicas de San Borondón de esta semana aquí en la Radio Canaria, en Canarias Radio, bueno, pues de una forma muy alegre, gratificante, porque nos sentimos contentos recibiendo en nuestros estudios a un buen amigo, a Jesús Barranco Reyes, escritor, le ha metido a la historia de una forma distinta, diferente, con gran pegada, con gran éxito de lectores, y ahora pues viene a Crónicas a presentar su más reciente criatura, su nuevo libro, Gestas y Singularidades de la Historia. Jesús Barranco, amigo, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Tú sabes que desde que te conocimos te has convertido en uno de nuestros autores de cabecera. Estamos siempre, como le ocurre a muchos de tus lectores, estamos ahí a la espera de que saques novedades, y felizmente el tiempo, las ocupaciones, pues te han dejado margen a la creatividad, a la inventiva y a ordenar las cosas para que surge este libro, una gesta en sí mismo, ¿no? Sí. Porque es mayorcito, más gordote, ¿no? Sí, ya van creciendo. Ya es 4 veces el primero de los libros, el de Grande Liada. Claro, este libro cumple el deseo del primero, que no pudiste, ¿no? Que te habría gustado, pero obviamente por una cuestión funcional, pues estas cosas que los editores a veces dicen, afloja un poco, ¿no? Levanta el pedal y todo este tipo de cosas, pero sigue la misma historia y la misma línea, solo que tienes un poco más de margen para desarrollar los temas, ¿no? Sí, la editorial ahora ya van metiendo mayores niveles de friquismo, y entonces me acepta el que vaya incluyendo más detalles y un poquitito más de enjundia en los capítulos, porque bueno, lógicamente ven que funciona el modelo de libro, y eso me va dando más libertad a mí también a la hora de definirlos, ¿no? Pues te reivindicamos como un autor de éxito, como que la editorial Singularidad tiene que confiar más en tu criterio, y a partir de los siguientes que tengan la dimensión que tú quieras. Si el próximo es un fanzine, ya sabes que no, eso es que no funcionó bien. Bueno, Jesús, Gestas y Singularidades de la Historia viene tras los éxitos y el buen sabor de boca de Grandes Liadas de la Historia, Grandes Guerras de la Historia, guerras absurdas de la historia. Supongo que no se cierra, sino que esto complementa, y todavía quedan territorios por explorar, ¿no? Sí, es verdad que en cierta medida, además lo digo en el libro, esto para mí, sin cerrar este modelo, sí que digamos que conforma un cierto bloque, que son estos 4 libros un poquitito más misceláneos. Ahora lo que hay en marcha son algunos proyectos un poquito más monográficos, más destinados a algún tema concreto, pero sigue un poco la misma idea de que cualquier capítulo que sea apasionante, interesante, relevante, y que se pueda contar con algo de humor y ese toquecito así gamberro por el camino, encuentra hueco en Ese es tu sello, ¿no? Sí. Esa es tu impronta, oye, yo lo que te cuento desde el punto de vista de la historia es real, o por lo menos te cuento las versiones que son tomadas y consideradas como reales, pero lo hago yo me lo he comido, lo he metabolizado y genero mi propia forma de contártelo, donde el humor, un poco el desparpajo, porque hay cosas que de esa forma entran mejor, porque otras... Sí, ¿verdad que sí? Sí, en gran medida eso. Yo, en cierta medida, sería casi un ensayista, lo que pasa que reinterpretando un poco episodios históricos con ese enfoque y ese tono que yo creo que nos hace falta, primero porque vuelve a la historia incluso un poquito más apasionante de lo que ya es. Yo creo que tal y como está el mundo, a todos nos viene bien una sonrisa de cuando en cuando. Yo era más feliz cuando escribía sobre la historia, no tenía la sensación de vivirla tanto como últimamente. Estamos tremendo, ¿verdad? Sí. Y además no solo constantemente estamos en una especie de universo o multiverso de múltiples historias, depende de quién la cuente. Hombre, esto ha ocurrido más o menos siempre, ¿no? Dice, la historia de los vencidos y de los vencedores. Sí, bueno, había 2 versiones con algunos matices. O cada día hay una nueva hora sobre cosas que estamos viviendo todos a tiempo real, ¿no? Ahora mismo es poliédrico e inmediato, es verdad. Sí, Son ¿no? 2 cuestiones que yo creo que antes, como bien dices, existían, pero con una pausa y una distancia diferente. En este libro hay muchas versiones distintas sobre hecho. De hecho, es una de las cosas de las que más hablo en este libro. Además, es curioso que haya sacado ese tema, porque una de las cosas que plantea el libro es que no solo es importante lo que sucedió, sino cómo se habló de lo que sucedió, Claro, qué se contó y qué impacto ha tenido eso en generaciones futuras, que a veces está muy desvinculado a la realidad de lo que pasó, pero ese impacto es real también. Eso es parte de la historia y de su influencia cultural, ¿no? Pero hoy en día es que no te da tiempo a que te impacte, porque ya no ha llegado a reposar el nuevo giro y enfoque, y ya te llega otra versión diferente de lo que tienes que entender. Nos estamos inmunizando frente a eso, ¿no? Frente a los impactos. Es como que estamos poco a poco más sumergidos en una especie de atmósfera de irrealidad o de realidades muy pasajeras, muy efímeras, ¿no? Ese es el problema, porque creo que al final, como bien dicen, nos inmunizamos, nos impermeabilizamos ante determinadas circunstancias por lógica de supervivencia, porque si no es imposible mantener la cabeza en el sitio. Pero claro, eso también nos aleja
nos aleja de la inventiva y nos aleja de la realidad también, porque nos vuelve en cierta medida distantes ante muchísimas cosas y genera a lo mejor una desconexión incluso con las realidades que estamos viviendo, porque es que el cerebro yo creo que trata de protegerse de todo lo que nos rodea, ¿no? Vaya, y tanto, y tanto. Y mira que hay cosas de las que protegerse. Bueno, a ver, con el concepto, el término gestas en la portada, pues yo qué quieres que te diga. Te tengo que preguntar por una cuestión de asociación de palabras, de ideas, por la gesta, por excelencia, o yo diría que la única que recibe ese nombre en Canarias, que fue la que se desarrolla en torno al ataque de Nelson. Y me pregunto yo, con tu estilo gamberro y tu rollo, en el buen sentido de la palabra, ahí desinhibido, ¿te estás metiendo en un follón o no? Pregunto. Digo, porque esto y Amaro Pargo son dos territorios, amigos, que parecen... Es una posibilidad. De hecho, desde el primer libro cuando la gente me preguntaba, oye, ¿por qué no escribes más de Canarias? Yo te lo pregunté, ¿no? Sí, y yo te dije... Canarias no aparecería... Claro, yo dije, no, porque quiero seguir escribiendo. Una de las cosas bonitas de escribir... Literalmente. Claro, escribir con humor y con un poco de gamberrismo, la distancia temporal y geográfica son dos grandes aliados. Claro. Porque te permiten escribir con mucha comodidad y la gente acepta, digamos, con las defensas bajadas ya cualquier cosa que le cuentes y aceptan entrar en el diálogo contigo y en el contraste de datos, etcétera, sin un prejuicio, ¿no? Pero cuando hablas de tu tierra, eso es algo que normalmente tiene otro tipo de enfoque, especialmente en el caso de la gesta del 5 de julio, porque efectivamente es un tema muy bonito. Uh-huh. Es un tema al que le damos mucha importancia en Canarias, en Tenerife, sobre todo por fortuna, como debe ser. Pero es un tema apasionante y se da mucho al comentario gamberro. Y yo no me he cortado en ese sentido. Mi libro es muy honesto siempre con los lectores. Sí, que ahí tú no modulaste, sino seguiste tu línea. Efectivamente. Entonces, imagino que me llevaré algún zasca por el camino porque hay gente a la que no le hará tanta gracia el enfoque lo cuentas, ¿no? Y el pasear un poco desde el punto de vista así más gamberrillo sobre este tema. Porque es que además hay una cantidad de liadas, incluso a pesar de que hablamos de gestas, hay muchas liadas ahí en todos los eventos bélicos. Y en este caso también. Sí, pero es que esto puede ser un buen espejo en el que mirarnos, ¿no? Porque, nos puede generar jocosidad, asombro, lo que ocurre en otros lugares y en otras liadas, pero es que aquí... Claro. Este es un excelente ejemplo de todo. Sí, esa gesta hubo de todo, ¿no? Sí. Hay heroísmo, hay torpeza. Y está en la información, está ahí en los documentos. Es decir, otra cosa es que a la hora de abordarlo de una forma un poco más, digamos... es que no me gusta utilizar serio, porque lo tuyo es serio. Sí, lo que no es solemne. Es Exacto, serio, pero no es solemne. Exacto, a la hora de abordarlo de una forma más solemne, pues a lo mejor ciertas cosas se silencian o se cuentan por lo bajín y a otras se le da mayor visibilidad justo para esa solemnidad. Pero todo está en la misma documentación, todo está ahí. Pero hay que leerlo, ¿no? Claro, y sacarle la puntilla en este caso. Y sacarle la puntilla siempre que puedo, eso es habitual. Te encuentras con algunos contrastes, por ejemplo, porque las fuentes británicas son diferentes a las nuestras. Hombre, ¿cómo no, verdad? Lógicamente. ¿Cómo no? Lógicamente, y eso da mucho juego también, porque al final, lo que comentábamos antes, el cómo se cuenta lo que sucedió, te da mucha información también de la propia idiosincrasia y de la visión que tenían aquellos que participaron de ello. No solo es lo que sucede, sino la forma en la que se modifica o se modula por parte de cada uno de los bandos. Totalmente. Es maravillosamente ilustrado. Eso está cruzado por la forma de pensar, todo lo que... de sentir, ¿no? Porque estamos hablando también de acontecimientos que generan emociones. Al final hay un topicazo por ahí que es una realidad como un templo, ¿no? De que, poco importa la verdad, sino la creencia que tienes tú en aquello que es la verdad, ¿no? Sí. O sea, eso ya desde tiempos de Goebbels o antes incluso, ¿no? Pero bueno, y hay una historia como muy emocional en cualquier cosa. Entonces, hoy en día lo vemos constantemente, ¿no? Que la verdad es lo de menos. Es lo que yo quiero o lo que yo creo que es la verdad, lo que va a dominar mis opiniones y posicionamientos y todo esto. Y con este tema es verdad que hay una emocionalidad alimentada, creo que también esto tiene su intención detrás, ¿no? Año tras año, que lo han convertido en un símbolo, ¿no? Estamos desarraigados de muchos aspectos de nuestra historia, pero la gesta es como una excepción, ¿no? Sí. Es un rollo que nos saque el tema. Más muy interesante lo que dices, porque es verdad que no solemos prestar mucha atención a nuestra historia en Canarias, y sin embargo la gesta tiene una atención casi británica.
está a la altura de lo que los británicos sí, hacen con su propia historia, sí, o con sí. la figura de Nelson, por ejemplo, que ellos las tienen literalmente no solo en un pedestal, en una Por torre, encima, ¿no? en Trafalgar, con motivo en muchos casos, no tanto en otros, pero bueno, tienen esa capacidad para el worship que dicen ellos, ¿no? El adorar lo que representa, y nosotros normalmente solemos ignorar gran parte de nuestra historia, pero es cierto que sí hemos sabido vestir a la gesta de esa pompa que otros lugares dan a sus acontecimientos históricos. Es más raro en nuestro caso porque a lo mejor sí que es verdad que se convierten en una singularidad, porque Lo es. no es un Sí, porque patrón habitual. puede tener sentido que copiemos el modelo inglés por la estrecha relación especialmente comercial, que tuvimos con ellos, pero claro, en este caso es el vencido, ¿no? O Sí, sea, es sí, una sí. cosa muy, muy, muy particular. Yo recuerdo haber escuchado cosas que después yo no sé si son reales o no, pero que forman parte un poco de ese relato de heroico, ¿no? De que vienen con muchos barcos, amenazan, en fin, lanzan unas bombas, nosotros nos armamos, nos reunimos, salimos en desventaja en cuanto a equipamientos y tal, pero les damos, ¿no? Sí. Les damos y le hacemos saltar un brazo con unas pipas. Una vez me contaban que se metían en las balas de cañón de todo y pipas de melocotón, entonces eso te hacía como la idea de, anda, a ver si fue una pipa de melocotón lo que le reventó el brazo, ¿no? Muerte Entonces, por fruta. Claro, después una historia de una bandera que se intenta robar con el paso de los años, en fin, digamos que ese es el relato. Nos podemos sorprender con lo que... Sí, con cómo cuentas ciertas cosas ahí tú. Es que hay cosas muy divertidas, sobre todo cuando toman las fuentes inglesas, que dan una versión que no siempre es concordante con lo que hemos recibido luego nosotros, ¿no? Como en ese listado de objetivos que tienen los británicos para la conquista. Hay muchas fuentes que soportan la idea de que, aunque no se que quedara totalmente explícito, había una posibilidad de intento de conquista con lo que eso representaba, de posicionarse en el Atlántico, etcétera, ¿no? Pero bueno, uno de los objetivos sí listados es que venían a por una embarcación que venía de Manila con riquezas de nuestras. Cuando en esa época las rutas no venían directamente de Manila, ya venían de otro sitio, y que la embarcación iba a ser el Príncipe de Asturias. El Príncipe de Asturias realmente era un navío de línea con el que ellos se habían pegado unos días antes prácticamente, y no había ningún Príncipe de Asturias aquí. Después resulta que es que a lo mejor lo estaban confundiendo, porque lo que sí había aquí era un príncipe Fernando, que en esa época Fernando era el Príncipe de Asturias, y que habrían estado confundidos. Eso te tiene que dar mucho juego. Claro, aunque las fuentes españolas lo llaman San Fernando, no lo llaman Príncipe Fernando, dicen que eso no existe. Entonces esta gente ya se viene a por un barco que no era el que ellos pensaban, que era otro, pero que además tampoco podían capturar, porque ese Príncipe Fernando o San Fernando ya lo tenían los ingleses, porque lo habían capturado antes y no lo conectaban con su objetivo, y el que lo había capturado era uno de los que venía con Nelson a recapturarlo cuando ya lo tenía. Y después son unas pedradas muy, muy simpáticas. Y hay un marinero malayo o filipino, dependiendo de la fuente también por ahí, maravilloso, que quieren utilizar como guía para el desembarco, y dicen, vamos a coger un prisionero español. Bueno, pues lo cogen para empezar Murphy del barco que ya tenían y no sabían que tenían y venían a buscarlo. Eso van a empezar. Y en segundo lugar cogen a una criatura que sabemos que era del sudeste asiático, que no sabemos si era filipino o malayo, algunas fuentes británicas hablan de filipino, y ese criatura no le había puesto el pie en Santa Cruz en su vida. Claro, y cuando llegan más allá de Paso Alto para el Bufadero le preguntan, ¿y por aquí es buen sitio? Y él dice, pero yo qué sé, niño, pregúntame de Manila. A mí ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Claro, y ahí tenemos toda una cascada de los errores en el desembarco, la falta de comprensión de la topografía y la orografía de la zona oriental de Santa Cruz, las dificultades para poder acceder a las posiciones elevadas. O sea, los ingleses vinieron, yo diría que vinieron un poco sobrados, con la boca chiquitita. Claro. Pocos morteros navales. Y nosotros teníamos de nuestro lado al Cristo de Paso Alto, que ya sabes que allí cayó una bomba que se fragmentó, que no explotó 200 y pico años antes que la del Pilar, la que se le atribuye el milagro del Pilar en Zaragoza, y que allí están los restos en Almeida, que te los muestran al lado del cuadro. Claro, teníamos de lado hasta eso, de nuestro lado está la divinidad. Cuando uno viene ¿Qué podía salir mal, ¿no? Sí, en este caso, a los ingleses, todo. Claro. Además, la divinidad es una cosa muy bonita, porque normalmente en casi todos los conflictos, antes de empezar la batalla, todos los bandos están seguros de su... Sí. Y al final solo tiene que reclamar su apoyo a aquel que ha sido victorioso, y siempre encaja el sistema. Encaja, eso es matemático. En caso de estar ahí presente, la divinidad tiene que estar un poco hasta las narices de nuestras reclamaciones. Sí, es como en los partidos de fútbol, ¿no? Donde cada afición le pide a Dios
que apoye a su equipo, bueno, de fútbol o de baloncesto, lo que sea, ¿no? Le pide a Dios que apoye a su equipo, incluso cuando empiezan las temporadas hacen las respectivas visitas a patrones y patronos, y después algunos descienden, otros les va un poco mejor, pero claro, ¿de qué lado estaba la Virgen o Dios en ese momento, no? Y teniendo en cuenta la de problemas que hay en el mundo, espero que de ninguno de ellos, y que estén centrados en otras cosas más relevantes en este momento. Bueno, hemos empezado por lo canario, por las consecuencias que puede traerte, y ya veremos si tenemos que narrar aquí alguna necrológica. No lo creo, desde luego. Lo que sí va a conseguir, obviamente, es que gente que no ha conocido tus libros, no se ha aproximado a ellos, tenga un motivo adicional para hacerlo a través de este personaje, ¿no? Y de este acontecimiento, ¿no? Solo un inciso al respecto de eso. A pesar de que parecería que lo obvio es que lo he escrito para el lector canario, realmente es un gol que le estoy metiendo al lector peninsular. Porque en el libro anterior, en el de Guerras Absurdas, me pasó una cosa muy curiosa, y es que yo, va a sonar raro esto, descubrí que me leía bastante gente en la península. Y digo descubrí porque las cifras de ventas están, pero hay una diferencia muy grande entre vender y que te lean. Y que te lean, claro. Claro, hay mucha gente que compra libros y no te llega. Sin embargo, con el de Guerras Absurdas sí recibí muchos mensajes de lectores y lectoras de la península. Y creo que fue la primera vez que fui consciente del alcance de lectura que tenía en otros lugares. Y ese capítulo, y te voy a contar una primicia que no es que sale mi editor, ese capítulo de Nelson estaba empezando a escribirse, pero no era Nelson, era Blas de Leso y Cartagena de Indias. Vaya. Y entonces, cuando me di cuenta de que había tanto lector en la península, dije, mira, yo creo que es hora de que sepan un poquito esta gente de la historia de Canarias también. Y tenía apenas un esquema de ese capítulo, le di la vuelta y dije, va a ser también un asedio británico a una ciudad española, pero no va a ser Cartagena de Indias y Blas de Leso, va a ser Santa Cruz y Gutiérrez, y le vamos a dar un toque más nuestro. Pues hiciste bien. A mí me tocó una vez, digamos que hacer la versión radiofónica con todas las enormes diferencias y calidad que hay entre lo que tú haces y lo que yo, pero hacer la versión radiofónica de esto que tú has hecho con Nelson, con Dani Rovira, en un programa, claro, entonces un programa que va de años, año 1700, año 1800, la fecha se fijó y dice, ¿qué ocurrió en el mundo? ¿Qué ocurrió en Tenerife? Y entonces me llamaron y me tocó hablar un poco en este tono distendido. Bueno, imagínate los vacilones de ellos, ¿no? Claro, yo intentaba ser serio, pero ellos sacándole punta a todo. Y es una forma, evidentemente, distinta de llegar con la historia. Bueno, empezamos hablando no es el primer capítulo del libro, pero empezamos hablando de él, obviamente, para posicionarnos y conocer por dónde navegaste con él mismo, porque es que el primero arrancas con zombies. Yo esto ya de los zombies, a ver, ¿cómo? ¿Zombies? Zombies en la Primera Guerra Mundial, además. Es un episodio muy poquito conocido, salvo en el ámbito ruso, porque hay un ataque a una posición en los soviets, que es lo que es la actual Polonia. Tú sabes que esa gente, los pobres, han visto pasar gente para la izquierda y para la derecha en todas las direcciones a lo largo de todos los siglos. Y es una posición que los rusos defienden contra el Imperio Germánico en la Primera Guerra Mundial. De hecho, el general que está al mando de ese ejército alemán es von Hindenburg, el que luego va a ser canciller y demás. Y bueno, son los comienzos del uso de la terrible guerra química que vemos durante la Primera Guerra Mundial. Los soldados rusos, igual que le pasaría en la Segunda, esas criaturas lo que tenían eran mascarillas del Mercadona y cajitas de ánimo y pásalo bien, porque era lo que les daban a la hora de protegerlos. Y es una posición rusa que es totalmente reventada por los alemanes con un ataque químico, y queda medio centenar de soldados hechos mixtos, hechos un Cristo, pero que sobreviven dentro de las trincheras. Y cuando los alemanes están ya tomando la posición tranquilamente, esa gente sale de las trincheras, pero claro, salen con el humo todavía del gas químico, salen llorando sangre, vomitando pulmones, tratando de gritar, y cuando trataban de hacer el grito de combate, emitiendo un ruido, como puedes imaginarte, de cualquier muerto viviente de película de los años 50, y tratan de avanzar cojeando y trastabillando contra las tropas alemanas. La visión tuvo que ser tal que todo el ejército alemán, en primera línea, cree que está siendo atacado por muertos vivientes, abandonan las armas y salen corriendo, y pierden la posición los alemanes sin que nadie entendiera en la retaguardia qué estaba pasando. ¿Qué estaba pasando ahí? Y, o sea, esto es literal. Eso es literal. Y las tropas rusas recuperan eso. Los rusos lo llaman el ataque de los hombres muertos. Ellos mismos. Y además todos esos soldados fallecen minutos más tarde, porque estaban... O sea, salen moribundos. Claro. Y en ese proceso consiguen espantar literalmente
a los atacantes, luego llegan algunas unidades rusas que sí que toman posición de ese espacio cuando se han ido los alemanes, realmente acaban retirándose muy, muy poquito después, pero los registros alemanes hablan de que los soldados dicen, no que hubiera sucedido, pero dicen que les estaban atacando, los muertos rusos habían levantado de las trincheras. Wow. Y eso, bueno, como suele pasar en estos casos, que hablamos eso de la interpretación, en su momento los rusos utilizaron también soviéticos en ese momento no, rusos utilizaron en ese momento la propaganda, entre comillas, de la resiliencia que representaba eso, y luego se utilizó también ya por parte de los soviéticos, lógicamente. Se instrumentalizó el incidente siempre, para sacarle partido. Un ejemplo, ¿no?, de la resiliencia del soldado ruso frente al invasor, ¿no? Somos capaces de levantarnos de nuestras tumbas. Incluso moribundos. ¿No? Luchamos por nuestra patria. Que eso es un tema, digo, muy recurrente en el libro, porque hay mucha utilización de determinados elementos bélicos o históricos en el momento o décadas más tarde, como forma de tratar de proyectar o los valores que se presentaban u otros totalmente distintos, pero aprovechas que pasa el Pisuerga para Valladolid y los metes ahí. Bueno, pues, como tantas cosas de tus libros, está La desconocida, y me parece, entre terrible y fascinante, ¿no? Este rollo que a veces tú dices, a ver cómo te puedo fascinar algo que es muy duro. Sí. A mí Esto me pasa... no debería fascinarme, pero hay algo que hace que te fascine. Sí, ¿no? ¿no? Sí. Esto te pasará. Mucho, ¿verdad? Mucho. Porque, claro, sí. De buenas historias. Claro, yo a veces me hago un análisis psicológico para entender en qué punto de mi vida estoy, y hago varias menciones, incluso simpáticas, yo creo, a lo largo del libro, a ese escenario, ¿no? Es decir, estamos tratando de reírnos con cosas que son absolutamente terribles, porque la historia bélica del ser humano, y este libro no es solo bélico, pero sigue habiendo sucesos bélicos, genera alguna de las escenas más terroríficas de nuestro pasado, y por desgracia parece que va a seguir mostrándolas de nuestro presente y nuestro futuro a este respecto, ¿no? Hombre, yo creo que tiene un pase, un encaje, el poder hacer esto con la distancia que antes tú hablabas, ¿no? Eso es importante. Desgraciadamente hoy tendemos a trivializar lo que está sucediendo constantemente, ¿no? Sí. Y ¿no? Y eso quizás ahí sí que es distinto, ¿no? Claro, mi idea de utilizar el humor no es para quitarle importancia a lo que sucedió, sino precisamente para que... Yo creo que con humor todo queda, todo entra, todo llega y todo queda con mucha más facilidad, precisamente para que tengamos ese fondo y recordemos siempre cómo nos hemos comportado y las consecuencias terribles que tienen a veces los comportamientos del ser humano. No se trata de trivializar, sí de romper barreras para acceder a ese conocimiento. La reina muerta, una historia de amor y cadáveres 100% ibérica. O sea, ¿Cómo se nota que te gusta la parte creepy de...? Sí, ha sido al azar. Así, casualmente, ¿no? Casualmente. De muerto en muerto, vamos, directamente. Bodas, bautismo, amor ibérico, cosas de familia. Ahí, eso es una historia muy, muy curiosa, ¿no? De un... el que sería un rey portugués casado con una española, cuyo padre en un momento muy, muy Bridgerton, su padre no estaba satisfecho con el matrimonio. Bueno, realmente es que él se casa con quien quería su padre, y este buen señor se acaba liando con una de las damas de compañía de la reina. Una escena perfectamente copiar y pegar en cualquier momento histórico de la monarquía, sin ningún tipo de... El pan de cada día, poca novedad, ¿no? Lo que sucede aquí es muy particular, es que acaba muriendo la esposa legítima y este hombre dice, mira, yo ya he cumplido con mi historia, entonces yo me voy a casar ahora con la que realmente es mi amor. No fue un capricho pasajero, se casa, tienen hijos y demás, pero los nobles portugueses creían que eso generaba una relación compleja con la corona de Castilla, presionan mucho al rey, y al rey no se le ocurre otra mejor cosa que decir, bueno, vamos a matar a la mujer de mi hijo y así resolvemos el problema. Y entonces, con la ayuda de 3 nobles, se cargan a la esposa de su hijo. A la que teóricamente amaba, o sea... Sí, además, madre de sus nietos. Hay una parte muy dramática en todo ese proceso. El hijo se rebela, no consigue nada, y el hijo hace una cosa muy de novela negra también, y es que cuando ve que no puede derrocar al padre, dice, yo espero. Entonces el hijo espera, y no mucho después el padre se muere, y él se convierte en rey de Portugal. Y este hombre persigue a los 3 asesinos de su esposa, captura a los 3 asesinos de su esposa, tortura a los 3 asesinos de su esposa, como era esperar, y les arranca el corazón a los 3, como él definía que habían hecho de forma emocional y metafórica con él mismo, ¿no? Y desentierra a la mujer de donde estaba. Y aquí empieza una historia muy simpática, porque hay todo un abanico de historias de ámbito dramático, de ámbito teatral, incluyendo algunas escritas en España. Lo que realmente, te voy a hacer un spoiler de este capítulo porque es muy simpático, lo que realmente el hombre hace es desentierra donde está la mujer y la entierra en un nuevo panteón
donde él se prepara además el suyo para cuando muera enfrente, de una forma también muy romántica a la hora de hacer. Pero le da dignidad y además le da una continuidad de la historia. Exacto, ¿no? Y esto, nosotros siempre, ella siempre ha sido mi auténtica pareja y mi auténtico amor. Pero en una obra de teatro de esa época, lo llevan un poquito más allá. Como estábamos hablando antes de que las leyendas a veces van creciendo solas. Y un autor lo que dice es que el rey no lleva directamente a su esposa muerta, ya a cadáver, como la mojama, directamente a reenterrar, sino que, como le había prometido que iba a ser reina de Portugal, algo que nunca le permitieron porque la asesinaron antes, la lleva muerta al trono, la sienta en el trono de Portugal, le pone la corona y obliga a que todos los nobles hagan el besamano al cadáver sentado sobre justicia poética, ¿no? Totalmente, ¿no? Y lo curioso es que eso que se cuenta en esa época como un giro dramático que no era real, tenía tal fuerza como imagen que a partir de ese momento no se cuenta esa historia sin el besamanos de la muerta sentada sobre el trono. Automáticamente. Y hay mucha gente, incluso he conocido gente en Portugal, que tienen en la cabeza que el proceso histórico incluyó ese episodio que es el añadido teatral, pero que tiene una fuerza visual grande y que además probablemente lo curioso es concordante probablemente con los valores que cuenta la historia, el círculo, ¿no? Claro, lo cierra y le da un poco de... Que probablemente a él, si se lo hubieran contado, hubiera dicho, ¿por qué no se me ocurrió a mí esto? ¿No? Y haberlo hecho sobre la marcha, ¿no? Qué guay. Pero fue un fenómeno así, con ese punto macabro también muy singular. Ahora estaba recordando no recuerdo qué papa fue, pero uno de estos que en las riñas que tenían en la época, el papado ha habido muchas riñas en ciertas épocas, pero al que sacaron y lo sometieron a un juicio. El juicio al muerto, sí. Estaba enterrado ahí ya y bueno, debía doler mal y todo. Por eso digo que es perfectamente creíble. O sea, lo peor de todos estos escenarios tan estrambóticos es que dices tú, ¿y por qué hay esta desviación? Porque viendo lo que sucede en la historia, nadie se rasga las vestiduras porque dices, me lo creo. Es que me lo creo. Estoy recordando, en la Laguna está esa historia de Jerónimo de Grimón y Úrsula, ¿no? De esa gran familia, Sor Úrsula, una monja de clausura, se enamora, se fuga, o sea, una historia real donde después a él lo acusan de haber raptado a la monja y lo ajustician, ¿no? Le cortan la cabeza y la cabeza está pues una semanita ahí en lo que es la plaza del Adelantado, luego sube a la plaza de la Catedral de los Remedios y después termina en la Concepción, ¿no? Como lección para que no raptes monjas porque te puede pasar esto, ¿no? De fondo, seguramente enemistades de familias profundas que llevaron a tener este excesivo celo, ¿no? Pero digamos que en La Laguna se completó esta historia real con un epílogo y en este caso indiscutiblemente añadido, ¿no? O sea, que también hay un poco de justicia ahí poética y de final feliz, ¿no? Y es que estos dos enamorados que no pudieron vivir su historia, la viven en el mundo de los fantasmas. Y entonces, en las noches de finales de abril, principios de mayo, que es la época en la que sucede esto, se les ve pasear como espectros por la plaza del Adelantado. Es decir, el amor que no tuvieron en vida, lo tienen de esa manera. Y bueno, un epílogo que se supone que se sostiene o se sostuvo en su momento con la observación de algún supuesto testigo. Bueno, todo esto queda un poco en la ambigüedad de quién fue o no fue. Pero lo importante es el relato, cómo se cierra la historia, aunque sea en el más allá, de una forma justa. ¿No? En base a, justa, porque al final que te ajusticen por enamorarte y por intentar vivir tu amor, por mucha monja que seas o lo que sea, pues bueno, en fin. Pues me parece una historia, ahora me lo has evocado con este desenlace, ¿no? Hay un eco ahí, ¿no? Es esa necesidad de dar no la recompensa, pero sí la restauración en cierta medida de aquello que se ha perdido, ¿no? Durante una historia que todo oyente interpreta ya como injusta, ¿no? Entonces eso parece que te da, bueno, un cierto alivio final, y en ese caso yo me imagino a ese pueblo que encima visualiza su nobleza, que siempre es un estamento odiado por opresor, humillada, besando la mano de una fallecida por su comportamiento cruel. Hay muchos elementos que se juntan y probablemente eso hacía que aquel que recibía la historia se sintiera mejor
con esa versión que con cualquier otra. Que con la otra, ¿no? Que Sí. con la cruda. Bueno, no podemos hablar, obviamente, ni queremos hablar de todos sus contenidos, porque, hombre, para eso están los libros, para que los lean, no para contarlo solo, ¿no? Sí. Que está bien contar algunas partes, ¿no? Pero cierras el libro con un capítulo desarrollado, después, bueno, tienes ahí las historias perdidas y algunas cosas más, dedicado al emperador de los Estados Unidos de América. Esto también me despertó la curiosidad, tiene que ver con muertos también. Sí, no, en este caso, además no tiene que ver con ningún personaje presente. Claro, te iba a decir, este es de la actualidad, lo has traído de la época. Este es un nombre, probablemente es fue el primer capítulo que escribí del libro, porque yo ya anticipaba que iba a ser un poco creepy alguna de las partes, y el último capítulo para mí es un capítulo tierno. Ajá. Es un vagabundo, un sin techo, que vivió en San Francisco durante muchísimo tiempo, que se llamaba Norton, y que, bueno, era un ciudadano normal, tiene una serie de negocios que le van fatal, se endeuda, pierde la cabeza. Es una de estas personas que además, bueno, pues se desubica de forma vital y empieza a vivir como un vagabundo en las calles de Nueva York. Y él empieza a enviar cartas al periódico quejándose de cosas que le molestaban y empieza a se declara a sí mismo emperador de Estados Unidos porque cree que la política no está funcionando. Bueno, pues mira, si tiene un eco con la actualidad, sí. Total, sí, en cierta medida, fíjate de casualidad. ¿Qué sucede? Que generó simpatía en los propios lectores de las cartas al periódico, hasta el punto de que los periódicos empiezan a darle muchísima coba a todas las cosas, porque era un elemento casi humorístico. Pero son de esos momentos en los que a mí me recuerda un poco, y yo creo que es muy bonito también, el episodio de Sancho Panza en El Quijote en la ínsula Barataria, ¿no? Donde es todo un montaje para ponerle en ridículo, pero el intento de ponerle en ridículo acaba demostrando que el sentido común del hombre humilde que representa a Sancho Panza está por encima de todo el escenario estrafalario que habían pensado los nobles, ¿no? Y empiezan a decir hasta los que acuden, esto no le está saliendo al señor como pensaba, porque está actuando con mayor justicia y sentido común como juez de lo que esperábamos y demás. Y aquí es algo parecido, empieza a reclamar cosas y la gente al principio un poco por la gracia y por la simpatía empieza a hacerle caso, y entonces este hombre acaba siendo recibido como emperador, se le guarda un sitio en todos los teatros cada vez que hay el estreno de una obra. Él y sus dos perros vagabundos comen siempre gratis en los restaurantes de la ciudad, y una vez que está en un tren y un revisor, como le descubre sin tren, lo echa y se monta un pollo en San Francisco del copón que tiene que pedir disculpas públicas, el revisor le regalan billetes de tren gratis a este hombre. Empieza a convertirse en una figura tierna, espectacular, con unos perros. Bueno, cuando mueren, van muriendo sus perros, son entierros populares a los que acude la ciudad casi íntegramente para recordar esos animales que se han ido. Son toda una serie de episodios muy, muy singulares. Tiene además unas cuestiones muy, muy interesantes, porque llega a pedir que se construya un puente donde está el puente de San Francisco. Él visualiza el puente que va a unir el estrecho antes de que existiendo. Él dice que se cartea con la reina de Inglaterra y que tiene un acuerdo nupcial con ella porque solo ella está a la altura de su categoría. Hay un momento determinado en el que además se autodenomina también emperador de México, porque dice que ha contemplado a los gobernantes mexicanos y que no los ve capacitados para el cargo. Este hombre veía cosas. Este hombre ya tenía cosas, un visionario. Sí. Y es una figura que, bueno, muere con el paso del tiempo. Hay muchos más detalles simpáticos en ese proceso, pero luego... Oye, qué personaje, ¿eh? Sí, es una cosa. Y tienes además a grandes escritores de la época haciendo mención a él. Hay un entierro multitudinario en San Francisco espectacular, que de hecho a los 100 años hubo una recreación otra vez. Tiene una estatua, esculturas, hay placas sobre los perros, hay merchandising. Él iba vestido como si fuera un general de la Guerra de Secesión, de una forma muy, muy singular. Una de las veces le regalan una bicicleta para que la prueba la bicicleta, que era un invento reciente, se manda 4 golpes y dice que se declara que ese es un medio de transporte que no es digno para un emperador, ¿no? Entonces que no le vuelvan a dar una bicicleta que no tengo que estar. Y es un personaje que luego ha tenido mucho eco en literatura, en novelas de Neil Gaiman y en otro tipo de Robert Cloud y demás. Aparecen personajes que tienen que ver con ese hombre vagabundo, con una historia detrás que la gente no acaba de conocer, misterioso, acompañado siempre de sus dos perros callejeros, que es muy bonita, ¿eh? Oye, es que mola mucho. Además, cierras con algo bonito. De esperanza, sí, bonito, sí, ¿no? sí, porque además ves cómo algo que en principio es una parodia acaba uniendo a mucha gente. De hecho, él detiene una serie también de asaltos contra la comunidad china que sufrió mucho en el siglo XIX en Estados Unidos,
inmigrantes que llegaron en gran cantidad, que sacaron adelante gran parte del trabajo de obra pública en Estados Unidos y fueron discriminados permanentemente por el resto de comunidades. Qué sorpresa, menos mal que esas cosas no pasan hoy en día, menos mal ¿verdad? que no pasan, la verdad. Y oye, esto, claro, todo la engancha, historia es un espejo en el que lo de que nos miramos constantemente. Sí, ¿no? ¿no? Rima, ¿no? Como dicen sí, algunos la casos. historia ¿no? rima, sí. Y tiene tal presencia que cuando él se interpone entre unos y otros, nadie se atreve a seguir atacando esos colectivos que tenían allí. O sea, es ¿sabes qué? Voy a empezar por el final, ¿eh? Hombre, me parece... Voy a empezar el libro por este, me parece por guay, este capítulo, sí, ¿eh? sí, es muy chulo. Me parece tremendo. Querido amigo Jesús Barranco Reyes, enhorabuena, de verdad. Todos los éxitos, los mejores éxitos, que te lean mucho. Obviamente que te leamos mucho aquí, pero que te lean muchísimo más, porque el mundo es muy ancho. Sí. Fuera de aquí, bueno, enhorabuena a Singularidad por haberte, no sé si descubierto, pero dado este soporte para que publiques tus libros. Es un gran acierto, a ellos les viene bien porque estas cosas funcionan, pero para cualquier editorial supone un esfuerzo. Así Siempre hay una apuesta y un riesgo que claro, asumen editoriales pequeñas canarias que tienen un mercado delante muy complejo. Bueno, y la distribución ni te cuento. Claro, ¿qué te voy a decir? Es otro universo, ¿no? Sí. Y bueno, sigue escribiendo, tío. Sigue escribiendo esos trabajos más monográficos donde seguramente podrás discurrir con mayor comodidad, y bueno, pero no abandones este formato también. No, me gusta mucho esto. Sabes que hay mucha gente que está en este... Sí. No iba a decir erróneamente consumo rápido tiene pocos caracteres, pero que está en esta línea de poder leer sin que le comprometa en exceso y al mismo tiempo nutrirse con calidad como la que tú ofreces en tus libros. Gestas y singularidades de la historia. A partir de este viernes, ¿dónde presentas? ¿Dónde vas a estar? Pues bueno, estoy en la feria de Tacoronte este fin de semana, aunque la presentación oficial del libro es justo el lunes en Valverde, en el Hierro, con el Ayuntamiento de Valverde. Sabes que yo siempre que es mi la adopción y yo siempre... Antes me recordaste la historia de la Operación Manuel también, cuando toda esa confusión de la gesta, de que unos venían el otro, un barco que ya tenía, no sé qué, pues aquella historia del avión, del P3 Orión y del manual de instrucciones y Operation Manual y Operación Manuel, que eso quedó ahí también, como que era la Operación Manuel. Y era... Es que tenemos una cantidad... El mundo today no puede inventar la realidad. Yo no sé si eso fue verdad o no, pero la historia es que eso ha llegado hasta nuestros días, como que efectivamente, pues un señor de ahí del Hierro encontró el manual de operaciones del avión y dedujo que lo que había ocurrido es que la Operación Manuel había debacle ahí, ¿no? Probablemente hay algunas de estas historias que nos llegan tan ridículas que parecen que no son ciertas, pero que otras muchas sí, claro. Y hay otras muchas equivalentes que no nos llegan. Porque hay historias, hay un ataque también de Drake al Hierro, que es un cachondeo, que se le ocurre atacar la isla antes de ir a las Américas, y dicen, vamos a irnos de aquí con riqueza. Y llegan a la estaca, donde está ahora la estaca, claro. Y esa gente no sabe que Valverde está arriba. Si tú has estado allí, eso no está Valverde, claro. Empiezan a subir por esa loma y cuando están a mitad de loma dicen, ¿a dónde carajo vamos? Pero si es que encima vamos a llegar arriba y no va a haber, nada. Va a haber 4 cabras, que estamos hablando de finales del 16. Nos van a dar 2 palos y nos quitan lo que tenemos. Se bajan, cogen embarcación y se la aspiran y se inventan una excusa para explicar los británicos y por qué. No, que es que al llegar a la orilla se encontraron con un vecino de Bristol que estaba allí en la estaca. Claro. Lo normal. Siempre hay uno. Siempre, lo típico, todo incluido, y la criatura estaba allí, que esa día libre. Y que entonces él les dijo que mejor no subieran, o sea, generan toda una historia para excusar el ridículo de haber llegado amarrado, desembarcado, subido y parado a mitad de camino cuando se dan cuenta de que están perdiendo tal. Que el pegue era demasiado grande. Y se van, y es más ridícula la historia que montan para excusarlo que la realidad de lo que aconteció. Entonces, ese tipo de episodios son la vida permanentemente en la historia de la humanidad. Sí. Y el Hierro tiene unas cuantas de esas. Bueno, todas Canarias, pero el Hierro en concreto tiene un puñadito de ellas. Jesús Barranco, pues que vaya bien en esa presentación en el Hierro, Feria de Tacoronte este fin de semana, y ahora hay un goteo de ferias. Ahora ya empieza, ya empieza la fiesta, del 23 en adelante hasta que termine la Feria de Santa Cruz, es un continuo de... Bueno, pues ahí te vamos a poder ver, saludar y que nos firmes tus libros, Gestas y singularidades de la historia. Jesús Barranco Reyes, amigo, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.